¿Lo estás entendiendo en este día? Cuando Él dijo que no llueva por mi palabra, Él a declarar esa palabra, luego tuvo que vivir las consecuencias de que esa palabra Él dijo. Pero aún así Dios lo sustentó, porque Él dijo que no llueva por mi palabra. Y no llovió, dice por mi palabra, no por la palabra de Dios, que no llueva por mi palabra. Y entonces cuando Él declaró esa palabra, dejó de llover, y al dejar de llover no puede haber crecimiento en las plantas, porque las plantas necesitan del crecimiento, los animales necesitan del crecimiento, las personas necesitan de agua para poder subsistir, y si no hay agua, las plantas no pueden crecer, los animales no pueden beber, los animales se mueren. Y entonces a causa de ello, aunque no había agua en la tierra, Dios los llevó a un arroyo, y allí había unos cuervos que, aunque no tenían la naturaleza cambiada, obedecieron a la voz de Dios. Porque saben, mis hermanos, hay personas que no tienen la naturaleza cambiada, pero son usadas por Dios. Porque los cuervos, aunque no tenían una naturaleza diferente que de las palomas, ellas fueron utilizadas por Dios. Las palomas, como los cuervos, a veces son utilizados por Dios. Eran cuervos, pero eran utilizados por Dios. Los cuervos fueron utilizados por Dios para poder llevar el alimento a Elías, que estaba teniendo hambre en ese lugar y que estaba pasando una necesidad a causa de la palabra profética que él había declarado. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que declaramos, porque después nos toca vivir de esa palabra que nosotros creemos, porque hay a veces, mi hermano, mi hermana, que nosotros vivimos aquello que nosotros creemos. Cuando tú crees a Dios en determinadas cosas, tu economía mejora, tus relaciones mejoran y tu alrededor mejoras en algunas ocasiones. Entonces, cuando tú crees negativamente acerca de una cosa, eso también es fe. Estás creyendo negativamente, en vez de creer en lo que Dios puede hacer con tu vida y que puede cambiar a tu alrededor. Al creer negativamente, eso también se manifiesta. Entonces, lo que le pasó a Elías, como él declaró eso, está viviendo de lo que él había hablado, de lo que él había declarado. Porque a veces no vemos resultados y a veces no vemos cambios, no en todas las ocasiones. A veces no vemos cambios, no vemos resultados. ¿Por qué? Porque no creemos en que Dios nos puede ayudar, en que no creemos que podemos avanzar, en que no creemos que podemos mejorar, en que no creemos que podemos salir de la situación, en que no creemos que no podemos salir del problema, en que no creemos que no podemos crecer, en que no creemos que siempre vamos a estar igual. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de pensamiento y creer lo que hablamos a través del Espíritu Santo que nos da para hablar. Y por eso Elías tiene que salir de la comodidad que él estaba viviendo. Él quizás tenía una mesa, tenía una casa donde podía comer todos los días, pero a causa de la declaración ahora está en un arroyo, un lugar que no tenía techo, un lugar que vivía descubierto y un lugar en donde unos cuervos le traían carne. Pero al siervo de Dios, a pesar de la crisis momentánea que está viviendo, a pesar de la crisis momentánea que está viviendo, él no vive en crisis, porque déjame decirte en este día que a pesar de la crisis económica que haya en España, en tu alrededor, en tu ciudad, tú no tienes por qué estar viviendo crisis, porque tú tienes al proveedor. Tú tienes a Dios. Dios no está en crisis. Dios no está en números rojos. Dios le sobran los recursos. Por eso dice, si cambiara de ciudad, si se cambiara de zona, podía conseguir trabajo, podía proveer. Por eso déjame decirte que aún donde tú estás, Dios puede hacer que mande cuervos para poderte traer el sustento que tú necesitas. Dios puede enviar cuervos que puedan traerte el sustento que tú te necesitas. Y Dios a veces, hermanos y hermanas, Dios en determinadas ocasiones no te envía palomas,
sino te envía cuervos para poderte traer el sustento. Claro, es que yo no creo que a través de esta persona me puede venir el sustento, pero déjalos que te sustenten, porque son enviados por Dios para que te sustenten. Pero si estas personas son malas personas, estas personas mira cómo viven. Dios también, escucha, recuerda esto, Dios también utiliza cuervos. Ay, Padre, Dios también utiliza cuervos, no solamente palomas, sino cuervos. No tienen la naturaleza cambiada, no han nacido de nuevo, pero Dios a determinadas ocasiones los utiliza para poderte traer el sustento. Hay personas que dentro del gobierno te pueden traer el sustento, no tienen la naturaleza cambiada, pero Dios los quiere utilizar para darte a ti el sustento. A través de alguna persona que no esté convertida, Dios te puede traer sustento también a ti, porque Dios usa incluso a personas que no están convertidas para traerte el sustento que necesitas. Mira los aves de los cielos que no siembran ni siegan, sino en cambio Dios las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que unos pajarillos? Mira los lirios del campo, que hoy están y mañana son echados al fuego. Os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No le faltó el sustento a su siervo. Se lo llevaron los cuervos para poder alimentar a sus siervos. Y los cuervos, que son unas aves que son carnívoras y se alimentan de carne, tuvieron que someterse a la orden de Dios. Tuvieron que someterse a la voz de Dios y no pudieron probar bocado ni siquiera un poquito de esa carne, porque esa carne estaba reservada para su siervo. Esa carne no la podían masticar, esa carne no la podían tragar, a pesar de que se morían de hambre, a pesar de que ellos se comían también de esa carne, porque los cuervos, recordemos que son carnívoros, comen de esta también carne. Y a pesar de ello, ellos obedecieron la orden de Dios. Porque aún los cuervos tienen que obedecer una orden dicha por Dios, y aún los gobernantes y aún las personas que están administrando las economías del gobierno tienen que someterse si reciben la orden de Dios. Aún aquella persona que te está denegando esa provisión, si recibe una orden de Dios, si Dios lo quiere, puede determinar que te traigan el sustento, que te traigan la provisión en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes que creer que en medio de esta crisis, en medio de las dificultades que estamos viviendo en toda España, tú puedes ser sustentado, porque tú tienes a Jehová Jireh, el Dios que provee. Tu Dios es el que abre el mar rojo, tu Dios es el que pone a su pueblo calefacción por la noche. Les puso una columna de fuego en medio de un desierto. Tenían calor toda la noche. Era más que gas natural, hermanos. Tenían calefacción toda la noche. Y luego tenían mejor que un aire acondicionado. Por el día los calores del desierto pueden tener grandes temperaturas y pueden llegar a los 40, 50 grados en el mismo desierto. Imagínate un pueblo soportando. Si tú a veces no puedes soportar en Madrid una temperatura de 25, 30 grados, que a veces han llegado a Madrid, incluso 40 grados creo, en alguna ocasión cuando yo he estado en Madrid. Hemos estado, en algunas ocasiones que he estado visitando Madrid, temperaturas hasta 40 grados. Si tú no puedes soportar una temperatura de 35, 40 grados, imagínate una temperatura en un desierto de 50 grados. En Madrid más de 40, dice Carmen García. Pues es verdad. Yo cuando llegué a Madrid, alguna ocasión, yo tenía que salir por la ventana y como estoy acostumbrado al clima de aquí de Galicia, que vivimos en las Rías Baixas, y sientes la brisa del mar, y llegar a Madrid con esa calor tan agobiante, que una persona que no está acostumbrada, que yo sentí hasta ahogo con esa calor de Madrid. Imagínate a un pueblo que sale de Egipto y sale a un desierto donde hay 50, 55 grados de calor. Claro, por eso Dios les dio
un aire acondicionado. Porque claro, tú si estás viviendo, por ejemplo, en Madrid, o si tú estás viviendo en Andalucía, por ejemplo, en Jaén, que es donde tengo un amigo que es pastor, que se llama Tobilo, me ha llegado a decir que ha estado hasta 45 grados y que no podían estar todo el momento con el aire acondicionado. Claro, Dios a su pueblo le tenía que proveer un aire acondicionado. Imagínate cuánto sería de energía si el gobierno pusiera aire acondicionado gratis para toda España. Pues imagínate, fue aire acondicionado gratis para el pueblo de Dios. Les puso una nube que les refrescaba en el día y no tenían calor. Dice que la palabra de Dios, lo más increíble, que la nube se movía con ellos. La nube se movía con ellos. Ellos caminaban y la nube se movía. La nube se detenía y el pueblo se detenía. Cuando el pueblo se detenía, la nube les seguía. Es que el Dios que tenemos nosotros es el Dios maravilloso. ¿Y cómo podían subsistir en medio del desierto? ¿Cómo podían ellos subsistir en medio del desierto? Porque Dios hizo que una roca les siguiera. Una roca que de ella brotaba agua. En medio de un desierto había una roca que les seguía. En medio del desierto había una roca que le seguía en medio del desierto. Me gozo con el Señor. Una roca que se movía, imaginaros, una roca que se movía y que brotaba agua. Y cómo Dios cuidaba de sus hijos y cuidaba de su pueblo. Cómo Dios no va a cuidar de su pueblo, hermanos. Cómo Dios no va a cuidar de su iglesia. Cómo Dios no va a cuidar de sus hijos, que lo buscan de día y noche. ¿Cómo Dios no te va a cuidar a ti, que eres la niña de sus ojos? ¿Cómo Dios no te va a cuidar a ti? Si te amó, escucha, si te amó antes de que tú te convirtieras. Dios te amó antes que tú te convirtieras. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Dios no te escogió hace 3 años. Dios no te escogió hace 10 años. No. Dios te escogió antes que tú nacieras. Ya Dios te preparó. Por eso Dios le dice al profeta Jeremías. Dice, Jeremías, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aleluya. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Así que tú antes que te convirtieras, Dios te amó. Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, en la cruz, aunque tú no habías nacido, Dios estaba pensando en tu futuro nacimiento, porque la cruz no fue solamente redención para esas personas en el pasado, sino para las personas en el presente y para las personas en el futuro. Porque en la cruz Jesús no estaba haciendo provisión para las personas del pasado, sino las del presente y las del futuro, sabiendo que un día tú ibas a abrir la Biblia y vas a recibir la verdad en tu corazón y vas a recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Ay, Padre, qué bueno es adorar a Dios en este día. Así que no temas por tu provisión, no temas que Él te sustenta, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que cada día voy a recibir el maná del cielo. Cada día hay provisión para ti. Por eso cada día el pueblo en ese lugar les venía un maná que era el pan que venía del cielo, que Dios les daba en esos momentos. Y cada día podían comer y cada día había maná, y los días sábados había la ración doble para que no tuvieran que recogerlo.
Dios le dio pan en medio de un desierto, en un lugar donde no había panaderías, no había supermercados, no había Mercadona, no había Eroski. Pero Dios en esos momentos les daba alimento, les daba pan. ¿Dónde venía ese pan? El Eroski no había sido creado, el Mercadona, no sé, en los supermercados que tú conozcas, no había sido creados. Pero en cambio, Dios les daba el maná cada día. Pero a pesar de ver tantos milagros, el maná, el agua, la nube, la columna de fuego, aún así muchos se quejaban y muchos querían volver a Egipto. ¿Sabes? A pesar de que estás viendo a veces milagros diarios, porque aunque no veas milagros muy poderosos, si hay milagros pequeños que tú no estás viendo, quizás hay ángeles que te están guardando cuando tú vas con el coche y te están protegiendo, y ese milagro tú no lo ves. Pero ese es el milagro. Cuando tú te despiertas cada día y puedes abrir tus ojos, es un milagro que tú no ves. Quizás no ves la roca que te sigue, no ves la nube, no ves la columna de fuego, pero sí ves milagros diarios. Cómo te estás protegiendo Dios del virus. Eso es un milagro. Que no estés, que estés bien. Eso es un milagro. Que yo esté bien es un milagro. Que no esté afectado de ningún tipo de virus y que Dios guarde y proteja a todos los que están pasando por eso. Es un milagro que no vemos, un milagro que tenemos que agradecer. Sin en cambio ellos, a pesar de los milagros que veían, ellos no eran agradecidos, sino al contrario se quejaban. Les daba Dios maná y se quejaban, que querían carne. Les daba Dios carne y se quejaban. Se quejaban de estar en el desierto y preferían volver a la esclavitud que vivir en libertad. ¿Sabe lo que pasa, hermanos y hermanas? Que a veces, cuando estamos viviendo mucho tiempo en una situación, nos acostumbramos a la condición de antes. Qué triste. Cuando Dios nos liberte, que queramos volver atrás. Y hay personas que siendo libertadas quieren volver a la condición anterior, que estaban bajo la dictadura de Faraón. Hay personas que a pesar de ser liberadas echan de menos la vida anterior. Por eso ellos, a pesar de que habían sido liberados, como estuvieron tanto tiempo cautivos, estuvieron tanto tiempo esclavos, parece ser que se acostumbraron a estar esclavos. Y qué mal, hermanos, que nos acostumbremos a vivir de una manera que a Dios no le agrada. Qué mal. Y aparte de eso, que queramos regresar a nuestra condición anterior. Escúchame, no quieras regresar a la condición anterior. No quieras volver atrás. El que vuelva atrás y mira en el arado no es apto para el reino de Dios. Por eso en este día, para atrás ni para coger impulso. Para atrás no vayas ni para coger impulso. Amén. Hay que ir hacia adelante y hay que caminar en el nombre de Jesús. Si tienes pocas fuerzas, pues vas poquito a poco en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no te rindas. No tires la toalla, sigue avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Sigue esa meta que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. No dejes de caminar. Por eso dice la palabra de Dios: aunque tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi nombre. Aunque tengas pocas fuerzas, no dejes el evangelio, no dejes su camino, no dejes de adorarlo, no dejes de interceder, no dejes de aprender, no dejes de crecer. Sigue avanzando, no vuelvas para atrás, no vayas hacia atrás, sino que vete hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La gloria sea para Él en este día. Amén. De verdad que estamos siendo bendecidos a través de estas reflexiones. Por cada día, cada vez que podemos, pues estamos leyendo estas reflexiones de este libro, que son una bendición. Así que te invito a que puedas estar por aquí
en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya les voy a dejar y en otro momento estaremos por aquí compartiendo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué implica ese sorteo? A ver, vamos a leer esta, vean que es bonita. Se titula Decidió quebrarlo. Y él, estando en Betania, sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. La mujer que nos presenta el texto fue donde Jesús, quien había cambiado su vida, dispuesta a derramar sobre él lo que tanto esmero le había llevado. Decidió vender los obstáculos, la burla, el rechazo, con tal de cumplir con lo que se había propuesto. El alabastro es elaborado con una resina muy dura y resistente, además de ser un contenedor muy fino, pero esto no le importó a aquella mujer. Y en vez de abrir el frasco, decidió romperlo, decidió quebrarlo para esparcir sobre Jesús todo lo que éste contenía. En cuanto a esto nos llama la atención el hecho de que todo lo que se abre se puede volver a cerrar. Todo lo que se abre se puede volver a cerrar. Pero lo que se quiebra, lo que se rompe, no se puede. Entonces consideremos lo diferente que nuestra vida fuera si nosotros, al igual que esta mujer, en vez de solo abrir nuestras vidas a Dios cuando tenemos el deseo de hacerlo, decidamos quebrarlo delante de Él, de modo que no tengamos la posibilidad de dar a nuestras vidas ningún otro uso que no sea vivir continuamente quebrados a Él. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de mí no poseo bien alguno. Alma mía, en Dios solamente reposa mi alma. Gloria a Dios, preciosa esta reflexión, amén. Se titula Decidió quebrarlo. La gloria sea para ti. Vamos a leer otra. Vamos a ver esta última, ya está, ¿vale? Terminamos. Dice, obrará para tu bien. Antes de ver cumplido lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, todo parece ser contrario a lo que Él nos dijo que ha de hacer. Es por eso que debemos enfocarnos en lo que sabemos, que Dios es infalible y no deja de cumplir sus promesas, y no en lo que vemos. Nuestras necesidades son permitidas porque el Señor, para que conozcamos aspectos de Él que de otro modo no llegaríamos a conocer. Todo lo que ocurre en la tierra debe ser probado por Dios en los cielos. O sea que el que otorga los permisos para que todo lo que acontece es aquel que te ama como tu entendimiento no llega a alcanzar. Por tanto, al que no te guste ni lo entiendas, aunque hubieses preferido que nunca te hubiera acontecido, puedes tener la plena certeza de que todo lo que has vivido hasta ahora obrarán para tu bien. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes Dios ama. El término disponer se define como colocar, poner personas y cosas de una manera determinada para alcanzar un fin señalado. De manera que sin importar cuál sea la situación que estés atravesando, nunca el Señor lo hubiese permitido si no fuera para encaminarte al destino que ya Dios ha establecido para ti. Por eso dice la palabra en el libro de Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotras. Yo sé el plan que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor la afirmo. Así que Dios os bendiga, Dios os guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Buenas tardes, muchas bendiciones.
Y a lo mejor a la noche estaremos un ratito más en el nombre poderoso de Jesús. Muchas bendiciones y que Dios os bendiga.